El ocaso de los tiranos. Marco Rubio sentencia el fin del castrismo y la inminente caída de Díaz-Canel. Washington, D.C., enero de 2026. El reloj de arena de la dictadura más longeva del hemisferio occidental se ha quedado sin granos. En una declaración que ha enviado ondas de choque desde el Capitolio hasta las oficinas de la Plaza de la Revolución, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, ha lanzado un ultimátum que no admite interpretaciones. El régimen castrista está viviendo sus últimas horas de agonía, y la caída de su títere de turno, Miguel Díaz-Canel, es una certeza matemática e histórica. El efecto dominó, de Caracas a La Habana. La reciente y contundente captura de Nicolás Maduro en Venezuela ha dejado al Palacio de la Revolución sin su principal arteria de supervivencia. Sin el petróleo robado al pueblo venezolano y sin el soporte logístico de la inteligencia chavista, la estructura de poder en Cuba ha comenzado un proceso de necrosis institucional. Rubio, con el respaldo total de la administración Trump, ha sido enfático: si yo fuera un alto mando del régimen en La Habana, estaría preparando mi salida o mi rendición. La era de la impunidad ha terminado. Estas palabras no son un simple ejercicio de retórica, son el preludio de una tormenta perfecta que combina la asfixia económica total con un aislamiento diplomático sin precedentes. El colapso de la fachada, Díaz-Canel contra las cuerdas. Miguel Díaz-Canel, el hombre designado para dar una cara civil a una bota militar, se encuentra hoy en el centro de un torbellino que no puede controlar. La crisis energética ha dejado a la isla en una oscuridad perpetua, y el hambre ya no es una estadística, sino un rugido constante en las calles de cada provincia. Según fuentes cercanas al Departamento de Estado, la advertencia de Rubio se basa en informes de inteligencia que sugieren una fractura interna profunda dentro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Los generales de la vieja guardia ven con horror como el modelo Gaesa, el brazo financiero de la represión, se desmorona mientras Estados Unidos despliega buques de guerra a pocas millas de las costas cubanas para garantizar que no haya escape. Para los responsables de crímenes de lesa humanidad. El régimen no se está reformando, se está desintegrando. Díaz-Canel es el capitán de un barco que ya tiene el agua por encima de los mástiles, afirmó Rubio en su más reciente comparecencia. Lenguaje de fuego, la doctrina del cambio radical. El lenguaje utilizado por Washington ha dado un giro hacia lo incendiario y resolutivo. Ya no se habla de promover la democracia, sino de extirpar el cáncer marxista que ha metastatizado en el Caribe por más de 65 años. El secretario Rubio ha dejado claro que los próximos días serán determinantes. La estrategia de máxima presión 2.0 ha cortado las vías de financiamiento del terrorismo regional, dejando a la cúpula castrista sin dólares para pagar a sus esbirros. La advertencia es clara: quien intente reprimir al pueblo en este levantamiento final, enfrentará la justicia internacional o la fuerza cinética de una potencia que ha perdido la paciencia. Un mensaje al pueblo de Cuba. En medio de este escenario volcánico, el mensaje hacia el pueblo cubano es de esperanza y movilización. Rubio ha instado a los ciudadanos a reconocer que el miedo ha cambiado de bando. El régimen le teme a la luz, le teme a la verdad y, sobre todo, le teme a un pueblo que ya no tiene nada que perder porque se lo han robado todo. La caída de Díaz-Canel no será solo el fin de un mandato incompetente, será la demolición de un sistema de opresión que ha separado familias y hundido en la miseria a una nación brillante. Los próximos días mencionados por Rubio sugieren una coordinación de factores internos y externos que harían imposible la permanencia del status quo. Conclusión: el juicio de la historia. Estamos ante el acto final de una tragedia que ha durado 6 décadas. La advertencia de Marco Rubio no es un farol, es el anuncio de un cambio de paradigma global. La caída del castrismo es el requisito indispensable para la paz y la prosperidad de toda América Latina. El mundo observa. La Habana espera. Y mientras tanto, en los pasillos del poder en Washington, la orden es clara: no habrá más prórrogas. El régimen cae, y cae ahora. El fin del castrocanelismo. El régimen se desmorona y el terror se apodera de la cúpula en La Habana. El momento de la verdad para Cuba. El aire en La Habana ya no huele a salitre y desesperanza, hoy huele a pólvora, a cambio y, sobre todo, al sudor gélido del miedo que emana de los despachos alfombrados del Palacio de la Revolución. Las señales son inequívocas y la sentencia está dictada. El fin del sistema castrista y la caída estrepitosa de Miguel Díaz-Canel no son ya una posibilidad,
sino una realidad inminente que se despliega ante los ojos del mundo. El pánico en la cúpula, las ratas abandonan el barco. En las últimas 72 horas, la inteligencia satelital y las filtraciones desde el seno de la contrainteligencia cubana describen un escenario de caos absoluto. Lo que antes era una estructura de hierro, hoy es un nido de traiciones. Las ratas están escondiéndose. Aquellos generales que durante décadas engordaron sus cuentas bancarias en paraísos fiscales mientras el pueblo de a pie se hundía en el hambre. Están hoy quemando documentos, triturando evidencias y buscando desesperadamente una vía de escape hacia países que aún no tengan tratados de extradición activos con la nueva administración de Washington. Miguel Díaz-Canel, el rostro de la continuidad fallida, el hombre que pasará a la historia como el sepulturero del comunismo en el Caribe, se encuentra aislado. Fuentes cercanas a la capital informan que el puesto a dedo ya no confía ni en su propia guardia pretoriana. El terror se ha apoderado de La Habana, pero no del pueblo, sino de sus opresores. El silencio en las calles es la calma que precede al huracán definitivo. La advertencia de Marco Rubio, el golpe de gracia. Desde el Capitolio, la voz del secretario de Estado Marco Rubio ha resonado como un trueno que anuncia el juicio final. No ha habido sutilezas diplomáticas ni llamados al diálogo estéril. Rubio ha sido tajante, los días del régimen están contados y la ventana para una rendición negociada se ha cerrado de golpe. El tiempo de las concesiones se acabó. El régimen de Díaz-Canel ha cruzado todas las líneas rojas y ahora enfrentará las consecuencias de una fuerza que no pueden contener. La libertad de Cuba no se negocia, se toma, declaró Rubio en un mensaje que ha servido de catalizador para la resistencia interna. Esta advertencia no es un farol. Se produce en un contexto donde el apoyo de Venezuela se ha evaporado y Rusia, empantanada en sus propios conflictos, ha dejado de enviar el oxígeno financiero que mantenía con vida al cadáver político del castrismo. Sin combustible, sin comida y, lo más importante, sin el miedo de la población, el régimen es hoy un gigante con pies de barro a punto de ser triturado por la historia. La Habana en llamas, el despertar de un pueblo. Mientras la cúpula se esconde en sus búnkeres de punto cero, el pueblo cubano ha entendido que el momento es ahora o nunca. Las protestas ya no son aisladas, son un grito coral que exige el fin de 67 años de miseria programada. La táctica de la represión brutal, que antes lograba sofocar los incendios de libertad, hoy solo echa más gasolina al fuego. El sistema de salud colapsado, la red eléctrica convertida en un amasijo de hierros inútiles y la inflación galopante han convertido la vida en la isla en un infierno del que solo se sale derribando el muro. Los soldados de fila, hijos del mismo pueblo que sufre, están bajando los fusiles. Saben que defender a un dictador en decadencia es firmar su propia sentencia de muerte ante un tribunal de justicia libre. El ocaso de una ideología criminal. Lo que estamos presenciando es el desmoronamiento de una secta criminal disfrazada de partido político. El castrismo no es una ideología, es una empresa de saqueo que ha secuestrado a una nación entera. Pero el fuego de la libertad es purificador. La caída de Díaz-Canel será el primer dominó en caer en una reacción en cadena que liberará la energía contenida de millones de cubanos que sueñan con prosperidad y democracia. El lenguaje incendiario de este momento histórico es necesario porque la situación es extrema. No se puede pedir calma a quien ha sido torturado por décadas. La caída será contundente, será ruidosa y será definitiva. Las ratas que hoy se esconden en los túneles de La Habana deben saber que no habrá rincón en el planeta lo suficientemente oscuro para ocultarlas de la justicia. Conclusión: el amanecer de la nueva Cuba. Estamos en la víspera del evento geopolítico más importante del siglo XXI en América. La advertencia de Rubio y el colapso interno de la dictadura marcan el punto de no retorno. El régimen de Díaz-Canel está herido de muerte y sus últimos estertores solo confirman su debilidad. La Habana está a punto de explotar, pero no en una guerra civil, sino en una explosión de libertad. El castrismo muere como mueren todas las tiranías, en la soledad, el miedo y el desprecio absoluto de quienes un día juraron servirle. Cuba será libre en cuestión de días. Prepárense para el impacto, porque la caída será histórica.